discusión afuera, esto marca un gran compromiso de toda la gente de salud que estamos acá conectados, lo que estamos acá en el Consejo de Médicos, así que bueno, agradezco la pasión que ponemos en todo esto todos, porque cuando discutimos es porque somos apasionados por lo que hacemos. Así que bueno, si esto beneficia a la población, bienvenidas sean las discusiones. Así que bueno, ahora continúa Marcelo con todo lo que es la parte clínica de chikungunya. Marcelito. Bueno, vamos a entrar en sí, ya a hablar del tema central de hoy, por lo que estamos reunidos, y obviamente la experiencia y sobre todo lo que hablamos esta mañana con el doctor Ripoll, en el caso clínico que él contaba, a mí me pasó lo mismo. Esta es una paciente que tiene 63 años y en pleno brote de dengue, ella nos consulta por un síndrome febril agudo inespecífico, ¿sí? ¿Se acuerdan la definición? Es aquel paciente que tiene fiebre de menos de 7 días de evolución, con dolor, mialgia y todo ese contexto. Pero lo que llamaba la atención de esta paciente de 63 años es que sus hijos la traían arrastrando. Ella no podía caminar. O sea, entrando a la consulta, me llamó poderosamente la atención cómo entraba. Y cuando la revisamos, notamos esto. Impresionante la gonalgia que tenía y la artritis que ella refería, que no podía entrar caminando al consultorio, por eso entraba así, con sus hijos. Y bueno, digo, ¿qué haríamos con esta paciente? ¿Qué le preguntaríamos? Sí, escucho. ¿Dónde estuvo 2 semanas atrás? ¿Se acuerdan? Y él pasó lo mismo que el doctor Ripoll. 2 semanas atrás había estado en Yacuiba. O sea que se repite la historia de nuevo en 2026 hoy, con esto, y ya 10 años, ¿no? Mira, 10 años, y 10 años, ¿no? ¿Cómo pasó el tiempo? 10 años, nosotros estábamos en pleno brote de dengue en Orán, impresionante la cantidad de dengue que teníamos, entonces cada uno, el paciente no tiene dengue, primero por la clínica que era muy manifiesto, y segundo, en dónde había estado ella 2 semanas atrás. Por eso volvemos siempre a insistir, la anamnesis epidemiológica, por favor, pregunten, porque obviamente nos llevó a pensar en chikungunya. Obviamente, la mujer tenía chikungunya, que en ese tiempo, 2016, solamente hacíamos serología, no hacíamos PCR en ese momento, hasta que luego se fue ampliando con esto la PCR, y la paciente evolucionó bien, no tenía, o por lo menos al momento que nosotros después la fuimos a visitar, por esto que hablamos que el chikungunya lleva la cronicidad, y la fuimos a ver 6 meses después, y ella estaba muy bien y podía deambular. O sea, tenemos la foto 6 meses después, ella mejoró todo, volvió todo, y bueno, era poco para entrar a hablar de esta arbovirosis, ¿sí? Bueno, como muy bien lo dijo Gustavo, el caminante doblado, o el que se encorva por hacia arriba, en el idioma Yolí, implicaba esta nueva aparición de un virus chikungunya que, a diferencia de dengue, vamos a ir haciendo algunas comparaciones de dengue para que noten la diferencia. Dengue está dentro de los grupos de los flavivirus, en cambio esto está dentro de los alfavirus. Dengue suele dar la artralgia, en cambio estos son virus artritogénicos, como se explicó, o sea, son virus que dan artritis, fiebre y rash, y que es transmitido específicamente por Aedes aegypti y Aedes ¿Cómo viene, cómo empieza a aparecer esto? La Nación, que ya pone su manifiesto, en 6 de marzo del 2026, ya habla de lo que estaba pasando en el contexto de frontera. Entonces ya se empieza a visualizar los primeros casos, y que ya lo mencionó Gustavo, pero yo más o menos voy a contar sobre Bolivia, más de 4.000 casos con 4 defunciones, y
nosotros en Salta nos encontramos con 154 casos. Esto es muy bueno del boletín epidemiológico, que cada semana nos informa, así como Nación tiene su boletín epidemiológico, nosotros también por semana se está haciendo ese boletín que notifica todo. Sí, este boletín epidemiológico de Salta, que notifica todo de lo que le contaba esta mañana, que estamos también con un brote de hantavirus. Y esto obviamente que enciende las alarmas porque el cuadro de Hanta es lo mismo que el dengue y es lo mismo que el chikungunya y todo eso. Pero bueno, las zonas calientes hasta esta semana, todavía no recibimos el último, pero este de esta semana, donde ya notifica Salvador Massa 96 casos, y Aguas Blancas, que es la parte que linda con Orán, 24 casos. Contarle que está bastante fuerte el brote. Le contaba a Gustavo que hemos tenido una embarazada con chikungunya justo en la última semana de parto, y por ahora su bebé está en estudio. Por ahora dio negativo la PCR del bebé, sí, pero bueno, esto tiene las arbovirosis en general, que tienen, cuando hay brote, obviamente la embarazada es una población vulnerable también. Importante que es notificar y volcar a la población toda la información, ¿no, Marcelo? Porque uno, con esto que estamos viendo acá, los médicos que trabajan en esa zona tienen la alarma, ¿no? Claro, y vos fíjate que cada vez se nos va llenando más, porque Campo Quijano, o sea, Campo Quijano no tiene nada que ver, pero bueno, ya empezó a notificar casos, Rosario de la Frontera, así que es eso también el otro mensaje epidemiológico. Ustedes fíjense, uno siempre dice, después de un feriado largo, en este caso puntual de carnaval, todo el mundo se movió. Entonces ustedes esperen, ¿cuál sería el otro feriado largo? Bueno, tenemos varios feriados largos, pero en Semana Santa es otro feriado largo. Entonces 2 semanas después de Semana Santa van a empezar a aparecer más casos. Sí. Y de gripe, no se olviden de gripe, no sé ustedes también cómo están con gripe, porque nosotros también estamos incendiados con gripe. Pero bueno, entonces esto, volviendo de nuevo al mensaje central que uno quiere dar, el contexto epidemiológico y la denuncia que ustedes hagan en cada ficha que llenan es muy importante. Nos permite descartar o confirmar lo que está circulando. Bueno, sigamos hablando de chikungunya, que es lo que nos reúne hoy. Está dentro de otros virus, como virus Mayaro, que son virus artritogénicos, y otro virus que ha circulado y estuvo también, que es la encefalitis equina del oeste. Nosotros en Salta, creo que fue Rosario de la Frontera, que tuvimos caballos positivos para encefalitis equina del oeste, no hemos tenido casos en humanos, pero sí en equinos. Me acaban de informar, Marcelo, son 6 casos en Jujuy, ¿no? En este momento se confirmaron 4 en Aguascalientes, 1 en Perico y otro en Caimancito. Que hablamos con Perico, dentro del doctor Perico. En media hora que veníamos charlando, chicos. Bueno, así que... Y acá, comparando con dengue, ¿se acuerda que dengue tenía 4 serotipos? Este tiene un serotipo, pero tiene 3 genotipos, ¿sí? Que lo voy a marcar con una estrellita, el asiático americano, que circuló entre el 2013 y el 2016, y luego hace su aparición este genotipo que nos está dando dolores de cabeza. Así como el genotipo Cosmopolitan era en dengue, este genotipo EXA, el que tiene mayor compromiso neurotrópico. Ojo con lo que estoy diciendo. Se ha visto casos de meningoencefalitis por este genotipo. Esto lo relatan muy bien los paraguayos. Ustedes vigilen, pongan ministro de la parte de Paraguay de epidemiología, está lleno de publicaciones de casos de chikungunya neonatal y parte pediátrico, ¿no? Así que es una buena recomendación. Bien, entonces, un solo serotipo, pero que se le da maña con los genotipos de hacer daño, y volvemos de nuevo a lo que es la vigilancia genómica cuando están circulando estos arbovirosis. A diferencia de dengue, este tiene un ciclo selvático que lo da Aedes furcifer y a través de los chimpancés, pero también tiene un ciclo urbano que lo permite que sean Aedes albopictus y Aedes aegypti. El sector privado tiene lo que se le envía la planilla de notificación, ¿viste? Esa de síndrome febril agudo, para tener que ellos llenen. Y todo lo recibe, tenemos una unidad exclusivamente de arbovirosis.
público que todo en botella ahí, todo va ahí. Lo bueno que después del COVID también quedó el CISA. Entonces el CISA quedó distribuido para todo. Entonces la parte privada, los bioquímicos ya pueden denunciar con los positivos de casos que se confirman. Eso es lo bueno también, ¿no? Porque sí, sigue el Paco, sigue el Paco. Da 80.000 años el Paco, sigue, muy. Sí, claro, viste que exactamente. Contalo de nuevo al micrófono porque no se escuchó Lo que decía con respecto a CISA, y que eso quedó, como vos decís, después de COVID, el que genera el caso, el que hace la primera denuncia de caso es el laboratorio. Entonces es importante que tanto en la parte privada, bueno, en la pública está muy aceitada, pero en la parte privada el que tiene que cargar el caso, porque hay enfermedades de notificación obligatoria que hay que cargarla y es el que dispara el caso. En paralelo, se hace una notificación mediante ficha, también hay sistema electrónico, donde el médico o el equipo asistencial hace la denuncia a epidemiología para las acciones correspondientes como el bloqueo, la búsqueda de casos de febriles activos, el aislamiento si es necesario, etcétera, etcétera. Eso también posibilita lo que son los casos sospechosos, los casos confirmados y los casos descartados. Eso es lo bueno también que no teníamos antes, que nos permite el seguimiento para ver si se confirmó o no se confirmó. Pero acá lo más importante es la denuncia. Entonces uno con la denuncia ya abre el paraguas y decir, bueno, esto puede ser que esté circulando. Ya estamos en atentos con eso. Bien, entonces, comparando con dengue, tiene lo mismo, ¿no? Nosotros necesitamos sí o sí una persona que haya viajado a otro lugar, en el caso puntual de ustedes, y que esté con fiebre, que esté con dolor retrocular, con mialgia y que sea infectado por una mosquita de aegypti que no estaba infectada. Entonces, como dengue, el mosquito adquiere el virus y inmediatamente, aproximadamente de 10 a 14 días, hace la replicación viral en esta mosquita de aegypti para luego infectar a un nuevo paciente. Esto es casi la misma historia natural de virus dengue. Es decir, que sí o sí nosotros notificamos si tenemos un paciente febril. Esto es muy importante que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene dengue o tiene chikungunya, 2 semanas después seguro que el vecino o el de al lado, o el del frente, o cualquiera, el de las 4 manzanas circundantes, empiezan a aparecer con fiebre. Esto, cuando nosotros hacemos la ficha, tiene que ir tanto el equipo de salud, como la vigilancia febril, como el tema de la palúdica, que en Orán eso está aceitado. A la mañana apenas ingresa la ficha febril, ya sabe epidemiología, y ya sabe la palúdica, y ya sabe la municipalidad. Al mediodía, si dio negativo, si dio positivo, ya está, ya se hizo la acción. ¿Entiende? Entonces, la vigilancia de estos cuadros febriles agudos implica el compromiso no solo del hospital, sino de todo lo que implica el control vectorial. Sí. Eso me sacó la idea. A mayor temperatura se reduce el periodo de incubación extrínseca. La otra se hace más rápida y obviamente igual la vida del mosquito se hace más rápido, pasa rápido de pupa a larva, de larva a pupa y de pupa a mosquito adulto. Entonces eso, la alta temperatura permite todo eso. Acortar el periodo de incubación extrínseca y permite mayor aplicación viral. Claro, nada más. Bien, entonces esto es lo que es en cuanto a lo que es el virus chikungunya en mosquito, y la transmisión es vectorial, igual que dengue, vectorial y no vectorial, ¿sí? Vectorial por Aedes aegypti, no vectorial, que está relacionado con la transmisión por vía transplacentaria, y aquí sí me detengo.
Se dice que el 50% es de transmisión durante el embarazo. O sea que si la mujer se encuentra virémica, hay un 50% que su niño nazca con virus chikungunya. Eso preocupa mucho, por eso que hay que tenerlo en cuenta, y luego también la transmisión por vía transfusional. Por eso es lo que se ve tanto esto de transmisión vertical de virus chikungunya, y hasta el momento no se ha encontrado chikungunya en lactancia. Esto que la guía que hacía ver Gustavo esta presentación anterior ya quedó obsoleta, porque en esa guía, por ejemplo, no dice que hay transmisión vertical, y luego en la nueva guía ya se habla de esto de transmisión. Esto es, va pasando y van apareciendo cosas que chikungunya. Bueno, ¿se acuerdan de dengue? Teníamos 3 etapas: febril, crítica, recuperación. Con acá, perdón, la fisiopatología. Tenemos un estado intradérmico, un estadio sanguíneo y los órganos comprometidos. Esto me quería detener, el mosquito Aedes aegypti, que también larga acá una proteína no estructural, a diferencia de dengue no es el NC1, sino una de las proteínas E que tiene, y que hace que tenga como un tropismo por los condrocitos. Es por eso que el virus queda acantonado ahí, su ARN queda acantonado, y ahí es la explicación de la forma articular que tiene esta enfermedad. Por eso se llama virus artritogénico, porque queda mucho tiempo en las articulaciones. Obviamente hace su viremia como todo, y puede tener, al igual que virus dengue, compromiso encefalítico, compromiso articular con el tiempo. Esto es un poco la fisiopatología que ocurre, sobre todo cuando entra el virus chikungunya. Esto se manifiesta clínicamente con todo lo que implica el dolor articular y las artritis en las manifestaciones clínicas a través que va pasando virus chikungunya. En cuanto a la clínica, esta vez me gustó que de los brasileros divide en 3 formas. La forma clínica común y corriente, que vamos a dividir en fase aguda, fase posaguda y crónica. Esto es lo que yo le decía de dengue, que dengue era febril, crítica, recuperación. Acá no, acá se extiende mucho más tiempo por la cronicidad que suele producir esta enfermedad. Después tenemos chikungunya con manifestaciones articulares, y también tiene la forma grave de enfermedad para chikungunya. Veamos las formas clínicas. Estas son de la fase aguda hasta el día 21, la fase subaguda, que va hasta los 3 meses, y la fase crónica 3 meses o más. Hasta ahora no sabemos cuánto será, 2, 3 o 4 años, porque las secuelas que suele dejar chikungunya, sobre todo manifestado en la sinovitis, en las tenosinovitis y en el dolor articular. Veamos la etapa aguda. La etapa aguda es como toda manifestación clínica de síndrome febril agudo en específico, pero que va a estar manifestado más por la artralgia y las mialgias. Esto, por eso que el encorvado, por eso el dolor tanto en las articulaciones, y que tiene que ver que el 80%, a diferencia de dengue, son sintomáticos, el rash presente y la artritis. Recordar esto, de grandes articulaciones, incapacitante y simétrica. Simétrica, ¿sí? Entonces, si uno tiene una artritis simétrica, incapacitante y de grandes articulaciones, más el cuadro febril, obviamente que pensaremos en chikungunya, a llenar la ficha. Así ya podemos hacer la cosa a tiempo. Esto es muy importante, porque esto es lo que se ve, y se ve sobre todo el rash que tienen los pacientes, el rash que se asemeja a virus dengue, pero tiene ese compromiso de las articulaciones, ¿sí? Si ustedes ven la foto de la rodilla, se parece a la misma foto de la paciente que la había presentado al inicio, que suele provocar todo esto en la etapa aguda. Se sabe que la etapa subaguda es como que un recrudecimiento que suele aparecer de nuevo luego de los síntomas, y obviamente que ya aparece tenosinovitis hipertróficas de muñecas y tobillos. Y luego está la foto, la hiperpigmentación también, para luego entrar en la fase crónica, que es la que preocupa. ¿Por qué? Porque
al ser invalidante, puede incluir todo lo que es fatiga, depresión y sobre todo, si el paciente tiene alguna de las comorbilidades, agravar aún más este dolor articular. Esta es alguna foto que se vio en la adenosinovitis, la artritis crónica, con los que quedan los pacientes en el tiempo. Yo recuerdo una de las agentes sanitarias de Irigoyen, quedó invalidante por 2 años, entonces no había forma de justificar, porque no estaba dentro de la enfermedad laboral chikungunya. Entonces nos costaba mucho justificar que no podía trabajar por el dolor y la adenosinovitis incapacitante que se solía provocar. Por eso que uno realmente lo cuenta porque lo ha vivido con los pacientes. Dentro de los síntomas más frecuentes en la infección aguda, fiebre, poliartralgia, cefalea y mialgia, y al igual que virus dengue, también tiene esto que nosotros dijimos, en 50% de transmisión materno que puede ocurrir 5 días previos al parto o bien 3 días posterior, puede hacer la aparición de virus chikungunya, que se da como fiebre, dolor, edema y sobre todo irritabilidad, erupción cutánea. Son los famosos niños o muñecos de goma, porque se manifiesta de esa forma, así como si fuera el dolor agudo y que uno puede confundirlo con otros diagnósticos diferenciales, un síndrome de piel escaldada, una sepsis por estáfilo, otras exantemáticas que puede cursar el niño, pero el dolor es muy manifiesto como síntoma de la irritabilidad de los niños, ¿sí? Entonces, otra particularidad que tiene chikungunya en el recién nacido. Sí, exactamente, ampollar también, igual al impétigo ampollar. Y obviamente, al ser visceralizado, también puede tener otros compromisos referentemente en el sistema nervioso central, como síndrome de Guillain-Barré, como síndrome cerebeloso, la neuritis óptica, el compromiso miocárdico, pero lo que más se ha visto en estos últimos tiempos queda con síndromes neurológicos, síndrome posarticular, que quedan los pacientes como manifestación relacionada a virus chikungunya. En cuanto al diagnóstico, esto también ha cambiado mucho. A diferencia de dengue, tiene una viremia mucho más prolongada. Podemos pedir PCR hasta el 7º, 8º día. Y también la IgM nos ayuda al diagnóstico a partir del 4º, 5º día. Obviamente estamos viviendo en tiempo de PCR, así que sería lo ideal siempre, por eso de la fiebre, donde inicio los síntomas, inmediatamente realizar la ficha epidemiológica para poder hacer la PCR. Esto nos permite, por lo menos hasta el 8º día, tener un diagnóstico por PCR positiva y recién en adelante, a partir del 8º día, poder hacer un aislamiento por IgM. Esto es nuevo que en Salta se empezó a ocupar, así como está el test rápido de dengue, está el test rápido de chikungunya, pero con pinza, ¿no? Eso es lo que estamos todos ahora en una etapa de prueba para los lugares endémicos, ¿no? Porque por ahí no podemos hacer tanta PCR, pero el lugar endémico se podría ocupar estos test rápidos. Solo detecta IgM, ojo, solo detecta IgM, no es como la otra, NS1, que detectaba unos días antes de viremia, pero acá este test 7º, 8º, tal cual. Por eso, a manejarlo con pinza y con cuidado, y recordar que es un test que está validándose ahora y que mandó la Nación a las provincias que padecen chikungunya, a modo de ir probando a ver cómo va para poderlo ocupar en zonas endémicas cuando hay mucho caso y no puede hacerle todo PCR. Entonces ya directamente ocupar estas tiras reactivas. Yep. Eso es nuevo, que yo no lo sabía y que me lo pasaron ahora como dato. Bueno, y este es el test que se debe hacer, que hacemos nosotros en el hospital, que es hacer la PCR multiplex para todos. O sea, entra la muestra, se hace PCR para dengue, para chiqui y para zika. ¿Está? Entonces eso nos permite también hacer los casos sospechosos antes del 5º día, poder hacer toda esta multiplex para estos virus y diagnosticar a tiempo chikungunya. Pero luego ya del 6º o 7º día hacer la IgM
para dengue, chiqui o zika. Obviamente siempre el gore estándar es la PCR por excelencia. Bien, en tratamiento, al igual que dengue, no hay ningún tratamiento efectivo, solo el paracetamol, la única droga indicada en la etapa aguda, la hidratación, el repelente, mangas largas, todo lo que acostumbramos a hacer, y sobre todo el reposo absoluto, más que todo por el dolor que padecen los pacientes. En cuanto a la etapa subaguda y crónica, ahí sí ya podemos ampliar los analgésicos. Sí. Mira, esa parte ya la averiguaría porque hacen las chicas, no firma Rey, no tenemos, no. La hacen las chicas exclusivamente del Milagro y esas las PCR que siempre se manejaron tanto para dengue, porque mandaron, viste, todo el complex de esto para poder hacer las 3 a la vez. Eso es buenísimo. Sí, está muy bueno eso porque esto nos saca de apuro, ¿no? Para poder hacer acciones rápidas y concretas. En cuanto al tratamiento de la etapa subaguda y crónica, le contaba que ya ahí podemos ampliar los analgésicos, ya podemos salir del paracetamol, podemos ocupar otros AINES, corticoides y los pacientes en etapa crónica generalmente lo derivamos al reumatólogo. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que hemos visto en Mosconi, que también fue otra gran cantidad de casos que tuvimos hace 2 o 3 años, y algunos pacientes quedaron con reumatología directamente por el dolor articular con hidroxicloroquina. O sea, mucho más todavía en el tiempo la secuela con la que queda, ¿sí? Entender esto que las complicaciones crónicas que suele provocar chikungunya, no solamente en los órganos, sino también el dolor musculoesquelético con el que queda, y sobre todo, al igual que dengue que hablamos, la enorme carga global de años de vida, ¿sí? Un aporte nada más. ¿Por qué tanto el dolor? Porque es una cosa increíble. Y se hizo un estudio hace poco, se publicó en Brasil, donde compararon los pacientes asintomáticos, que dieron reactivos, y los sanos, con los que hicieron mucha sintomatología, inclusive fallecieron. Y encontraron que los pacientes fallecidos o que hicieron cuadros graves tenían 20 veces más interleuquina 10, claro, que es una reguladora de los procesos inflamatorios o de la cascada inflamatoria. Y esto ya es idiosincrásico, por eso es que se da esta situación, digamos, de tanto dolor, y obviamente otros hallazgos más que tienen que ver con el fallecimiento, y con esa perpetuidad, digamos, ¿no? Porque el virus puede estar semanas y meses. Y otra cosa clave, para terminar, es que el virus se replica en las articulaciones. Claro. Por eso ese impacto tan importante Pasarle el micrófono. Claro, lo que dice el doc, es lo que explican algunos libros, que queda el ARN del virus, sí, dentro de los condrocitos y los condroblastos, y eso, el ARN viral, hace que produzca todo esto, la suelta de interleuquina, y por eso los pacientes quedan dañados crónicamente, por la persistencia del ARN viral dentro de los condrocitos. Lo que mostró este trabajo era que hay gente que tiene un sistema inmune que está ordenado, claro, y que no respondió, que no tuvo esa reacción inflamatoria sistémica o esa inflamación exacerbada, ¿no? En cambio, la gente que se enfermó con síntomas, sí. Entonces, por eso que digo que esto depende mucho del paciente que tengamos enfrente, ¿no? Claro. Exacto. Aparte, suma todo eso, por eso que requerimos la ayuda de otros especialistas, como lo que implica reumatólogo, fisioterapia, entran a participar otros. Este es un artículo que lo había leído de los paraguayos del año 2024, donde refleja el seguimiento de los pacientes que fueron haciendo ellos a 2 años, y habla de la exacerbación de estos cuadros de artritis y sobre todo la discapacidad que le ha provocado, no solo en el impacto individual, sino también en lo socioeconómico de la enfermedad. O sea que evidentemente sigue siendo daño. Y esto es cuando ya necesitamos la ayuda de otros como fisioterapia por
las tenosinovitis con la que pueden quedar los pacientes que han padecido chikungunya, ¿no? O sea que a largo plazo la enfermedad es mucho más grave que otras que hemos estado viendo por lo que queda el paciente en años secuelados. ¿Qué paciente internamos? Y bueno, hay algunos pacientes que ameritan internación, como ser aquellos que tengan manifestaciones neurológicas, mujeres embarazadas y recién nacidos porque tienen pasible de ser transmisión vertical, las manifestaciones atípicas relacionadas al compromiso articular y la edad, que son los menores de 2 años y mayores de 60 años. Y acá, al igual que virus dengue, también tenemos unos signos de alarma, que son fiebre persistente, dolor abdominal, los vómitos, petequias, extremidades frías, todo lo que es el dolor incapacitante y que necesitan internación. La mayoría de los pacientes obviamente se tratan ambulatoriamente, pero algunos pacientes que puedan hacer chikungunya grave son los que ameritan internación. Más riesgo, claro, que lo que tal cual. Y esto que nosotros, en la vigilancia que debemos hacer, tener en cuenta el caso sospechoso, el probable y el confirmado. Obviamente que esto queda para ustedes, en la búsqueda activa, en saber definir un caso probable, un caso sospechoso y el caso confirmado. Que esto nos permite hacer acciones a cuentas en menor tiempo para hacer el control vectorial, el control de pacientes febriles en la zona y que permitan tomar acciones a tiempo. Esto va a quedar, así que eso. Y el dilema febril, el diagnóstico diferencial entre estas 3 enfermedades, que son por ahora dengue, zika y chikungunya, lo que nosotros hablábamos esta mañana, recordar que dengue no suele ser tan el dolor articular como es chikungunya, recordar que zika suele dar la conjuntivitis catarral y el prurito, el chikungunya más del dolor articular, y bueno, todo lo que implica la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y en cuanto al laboratorio, casi todos están con leucopenia, pero la plaquetopenia es bien característico de virus dengue, no tan así de las otras enfermedades, ¿no? Y recordar los casos graves que pueden presentar tanto en dengue grave como en chikungunya, y para virus Zika el riesgo de la infección congénita y el síndrome de Guillain-Barré. Estas 3, no hemos puesto todas, pero evidentemente son las que uno debería tener en cuenta. Y todas las itis, ¿no? Sí. Hepatitis. Bueno, y la prevención, obviamente lo que hoy hablábamos, todo relacionado a control vectorial, y acá también están las vacunas. Son 2 vacunas. Esta, la IXCHIQ, es una vacuna que anduvo muy bien, pero por efecto adverso fue retirada, ¿tá? Y la que está circulando ahora es la vacuna Vincuya, que es una vacuna recombinante que hasta ahora no demostró efecto adverso, que está todo en estudio, pero ya fue aprobada por la EMA y por la FDA, así que es una vacuna que se está utilizando. Sobre todo, acá la ponen para mayores de 12 años y para viajeros, como indicación. ¿No? A modo comentario nada más para que sepan que está esto. Y para concluir, sabemos que hasta el momento chikungunya no hay un tratamiento específico, solamente todo es sintomático. Recordar las fases crónicas que suele dejar esta enfermedad, siendo primordial la prevención y la notificación de los casos, y lo que hablábamos esta mañana de nuevo con esta arbovirosis, la organización de nuestro sistema de salud. Bien, creo que eso es todo. No hay... Sí. Yo lo que he leído estaba en Estados Unidos, pero para viajeros, nada más. No, después no he visto otro. Y Fuerza Armada. Vincuya es la única que está, digamos, por ahora. Las otras las sacaron por los efectos adversos que tenía. Tal cual. Sí, no hay que olvidar las presentaciones atípicas, ¿no? Que tiene chikungunya, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, encefalitis, hepatitis, o sea que el impacto del virus
no es solamente a nivel articular, en muchos pacientes esto se hace en forma sistémica y se ha encontrado, por ejemplo, en lo que es ARN viral, como decía Marcelo recién, en líquido cefalorraquídeo un 53% de los sintomáticos, en un 13% ARN en tejido cerebral de los fallecidos, o sea que hay una predisposición del virus a atravesar la barrera hematoencefálica, un 30-40% en hígado, un 15% en riñones, o sea, estamos hablando de un virus que se afinca, corazón también, que se afinca, no solamente produce ese daño inicial con esa respuesta inmunológica que recién decíamos, sino también que quedan nidos de ARN en distintas partes del organismo, y en el caso de las articulaciones es el que le da esa cronicidad al cuadro, porque el sistema inmune está en todo momento reaccionando en contra del virus en las articulaciones, y lo que a veces puede llegar inclusive a la destrucción de la articulación, como pasa, ¿no?, ya en casos muy avanzados, y que realmente el tratamiento de inmunosupresores se hace necesario por esa situación puntual. O sea, ya no es tanto el ataque viral, sino la respuesta inmune que queda como secuela después de la acción del virus, ¿no? Creo que también es interesante destacar el papel de los asintomáticos, porque en el caso de dengue, el 80% son asintomáticos. Es más expresivo chikungunya, donde el 25, 20%. Sí, 20%. Pero de cualquier manera, son esos casos los que sostienen las epidemias. En el caso de dengue, por ejemplo, el que no tiene síntomas o es oligosintomático, no tiene por qué ir al médico porque no lo necesita. Claro, tal cual. Pero sigue circulando, sigue andando por ahí, sigue yendo al colegio, sigue yendo al supermercado, a la casa del amante o del patilana, ¿no es cierto? Se mueve, y por lo tanto está expuesto a la picadura de mosquitos, ¿no? Y sostienen las epidemias, ¿eh? Entonces, lo que nosotros tenemos que decir es que estas enfermedades se sostienen en base a los asintomáticos. Eso es sumamente importante. Ejemplo claro, dengue. Bueno, sí. No, hasta ahora no hemos tenido eso. Eso es la poca mortalidad diferente. De complicaciones que suele hacer, digamos, neurológicas, meningitis o compromiso propio de la sí, exactamente, no por otro. Sí, claro, bacteriano, pero acá no, acá lo que se vio es igual que dengue, igual las como sí. Sí. Por eso, para la etapa aguda, solo para paracetamol, nada más. Después todo lo que vos quieras, subaguda y crónica, puedes utilizar ibuprofeno, corticoides, ketorolatos. El descalabro inmunológico que produce el chikungunya es 10 veces más que dengue. De hecho, produce daño endotelial, puede llegar a producir inclusive hemorragias, puede producir toda una serie de síntomas y cuadros de falla orgánica múltiple, que es lo que lleva al fallecimiento. Pero como dice el doctor Ripoll, itis, produce un fenómeno inflamatorio sistémico que es idiosincrásico, por supuesto, y que, bueno, lleva a las distintas... Exactamente. Primero esa, la anterior. Primero esa y después. En niños es más frecuente la encefalitis, ¿no? Por una cuestión. Sí, eso estaban preguntando ahí. Bueno, después hacemos las preguntas. Primero el video y después las preguntas, como quieras. La idea era presentarle 2 videos cortitos que son un poco la experiencia de República Dominicana, para que vean la parte clínica y los grupos de riesgo, y después seguimos con
en la persona una vez que es picada por un mosquito infectado. El periodo de incubación dura 4 o 5 días. Después de 4 o 5 días inicia con las manifestaciones, que en el 98% es fiebre en primer lugar, seguido de los dolores intensos en las articulaciones. Dolor en todo el cuerpo, las articulaciones, fiebre alta, dolor de cabeza fuerte. Las fiebres se van y vuelven. El cuadro típico de la enfermedad es lo que vemos aquí, paciente que viene con artralgia, dolor de cuerpo, cefalea, dolor de cabeza, vienen con adenopatías. Muchas de las consultas que vemos en los servicios es por el exantema, que es un rash generalizado que genera muchísimo prurito. Vine porque tengo esa alergia que me está molestando bastante y porque me duele todo el cuerpo por la fiebre, dolor de cabeza, no podía caminar. La sintomatología generalmente, como dice la literatura, que es de 5 a 7 días. Me repitió como 2 o 3 veces. Todavía yo me siento a veces, usted ve cuando me acuesto los dolores en la coyuntura. Si la fiebre continúa, no mejora después de 3 días, si el estado general de las personas no evoluciona satisfactoriamente después de 1 o 2 días, o si tiene dolor abdominal intenso, si hay alteraciones del nivel de conciencia, cualquiera de esos elementos que nota que la persona no está evolucionando bien, que se está agravando, digamos, son signos de alarma, y la recomendación en esos casos es que inmediatamente vaya a un servicio de salud. Que el niño desde las 8 de la noche de anoche empezó con dolor en la columna y mucha fiebre. En la cabeza muy caliente, primero la fiebre le empezó el calentón en la cabeza, los ojos rojos. Luego me dijo que le dolía mucho la cabeza, las rodillas, los pies y la columna. Me duele el brazo completo, el pecho, la espalda, los dedos de la mano y de los pies. Me dio dolor en las articulaciones, dolor en la cabeza y no podía ver bien. Yo he sentido dolor en las articulaciones, pero ellos, más que yo, han tenido más dolores de cabeza. Ella con vómito y dolores en el vientre. Fui al médico y el médico simplemente lo que me recomendó es acetaminofén, mucho jugo. El tratamiento para chikungunya es un tratamiento sintomático, es un tratamiento a controlar el dolor y la fiebre. No hay un tratamiento específico, un antiviral específico contra el virus de chikungunya, ni tampoco una vacuna específica contra el chikungunya. Bueno, mayormente los pacientes que nosotros hemos recibido aquí se pueden tratar de forma ambulatoria. El manejo del dolor, las fiebres, o sea, todo es sintomático. Pero en caso de un paciente que viene ya con adenopatía y viene con un cuadro florido, nosotros le hacemos analíticas de rutina para descartar otras enfermedades infecciosas. En este caso el laboratorio ayuda cuando hay alguna duda diagnóstica, pero la recomendación que estamos haciendo cuando tenemos casos típicos de chikungunya es que el laboratorio no es necesario. No es necesario porque la clínica está claramente señalando que lo que tiene el paciente es chikungunya. Y un paciente con chikungunya que no tiene alguna comorbilidad, que no tiene una forma severa de manifestación del chikungunya, requiere reposo, hidratación y acetaminofén. Espero que les haya gustado, ya estamos terminando, les ha sido interesante. Los grupos de riesgo están claramente identificados, son personas mayores de edad, mayores de 65 años, son personas que tienen que tener un cuidado especial, control médico, si tienen además alguna patología concomitante, una enfermedad preexistente, diabetes, hipertensión, alguna neoplasia o tuberculosis o HIV. Aparte de los síntomas, por eso la tenemos aquí en observación, porque es una paciente hipertensa con antecedentes cardíacos, tiene problemas de circulación y esos pacientes son los que tienden a complicarse. Para mí me dio más fuerte porque como yo sufro de azúcar,
Tengo un problema en los huesos. Yo creo que por lo que yo sufro, cada vez me dio más fuerte. Se me pegó un dolor en la pierna izquierda, la rodilla izquierda, el pie derecho que todavía no se me hace, ahora que está bajándose. Y las dos manos aquí, las dos muñecas y los dos brazos de aquí. El dolor. Y aquí atrás, de rengar. La señora vino quejumbrosa, quejada de dolor en todo el cuerpo generalizado, tenía mialgia, tenía dificultad para caminar, presentaba fiebre de hace 3 días de evolución, vino deshidratada, muy quejumbrosa y por ende decidimos ponerle en observación e hidratarlo un poquito porque tenía fiebre. La hidratación es fundamental. Es muy importante que en un contexto de alta temperatura, como es el contexto de los países de clima tropical, además fiebre y personas mayores tienen que estar hidratándose permanentemente y tenemos información de que en ocasiones el dolor es tan intenso que a las personas les produce limitación física para andar, caminar y eso también produce alguna limitación para poder abrir una botella, tomar un vaso de agua y eso requiere de cuidados familiares para no olvidar que es muy importante la hidratación. Los recién nacidos, especialmente cuando la madre está virémica o febril al momento del parto. Sabemos que las embarazadas, como la población en general, puede afectarse de chikungunya. De hecho, ya tenemos casos que estamos observando en las maternidades. Tengo 5 meses de embarazo. Me sentía mal, sentía dolor de cuerpo, sentía la pierna que no la podía mover normal. Y vine a confirmar a ver si era comienzo de la chikungunya. Pero el momento más importante es en el momento cercano al parto, porque es una transmisión transplacentaria que observamos en los niños que nacen de madres que están virémicas al momento del parto. Ya se está documentando también, son niños que nacen sanos, pero que después de 2 o 3 días comienzan con la fiebre, el rash, el exantema generalizado, las dificultades para alimentarse y el llanto, que es una señal del dolor que está afectando a estos niños. La leche materna no transmite el virus, entonces eso es una información clara que tenemos que hacer llegar a toda la población. Ahora sigo muy mejor y me han recomendado que esté en reposo, me han medicado perfectamente porque me ha aliviado mucho. Entonces, recién nacidos, niños menores de 1 año, poblaciones mayores y personas de cualquier edad que tengan una enfermedad preexistente son los grupos que tenemos que tener en consideración que requieren una visita médica, un seguimiento médico. Bueno, estos son los videos que compartió Marcelo. Ahora falta una partecita más que va a hablar. Espero que ya terminando esto les haya servido, nos haya servido a todos, la gente que está conectada, muchísimo, más de 60 personas están conectadas también. Y la idea de esto era justamente discutir, mostrar y que ustedes ya hoy se van con otra cabeza de chikungunya. Se van embebidos en chikungunya, saben qué hacer, qué no hacer y qué sugerir. Así que bueno, Marcelito, te dejo la... Encaminando al que hablábamos al principio, que era esto de contarle una experiencia que tuvimos con el tema de la importancia de trabajar en comunidad. Esto que hablaban de la escuela, todo lo que implica, bueno, contarle esto que hemos tenido con FUNSEI, en que trabajamos con las escuelas y saber que, como ustedes mismos decían, los niños son los que más absorben y más idea tienen. Nosotros, dentro del hospital, tenemos lo que se llama programa de salud escolar. El hospital trabaja con escuelas promotoras de salud. Entonces, durante el año se da capacitaciones sobre ESI, sobre nutrición, bueno, y entre ellas está exclusivamente sobre Aedes aegypti y control vectorial, ¿no? Entonces, esto que nosotros logramos hacer unión con la gente de FUNSEI, nos dieron muchísimo material para poder trabajar en las escuelas, y esa era la idea, trabajar con ellos, poder hacerlo, la capacitación a los docentes, como decía el doc, y contaba, me hizo acordar lo que habíamos hecho nosotros, los talleres, la que es, en sí la campaña es contraataque al dengue, pero la idea es dirigida contra Aedes aegypti, ¿no? Siempre la capacitación, el control y que los niños trabajen con estas cartillas
y que aprendan lo que mismo ustedes decían esta mañana, ¿no? Cómo cuidarnos del mosquito, cómo eliminar los criaderos y poder trabajarlo de esa forma, ¿no? Así que era un poco eso, contarles que se puede hacer muchísimas cosas de educación y que los niños son los que mejores pueden reproducirlo en su familia. Los chicos llevan ese mensaje y ese mensaje permite que cambiar conductas. Así que bueno, esto un poco para contarles cómo los casos fueron disminuyendo a comparación de los años anteriores que teníamos muchísimos casos, pero la educación también tiene que ser una herramienta fundamental en la prevención, ¿no? No solo de esto, sino fundamentalmente de otras, pero cuando nosotros hablamos de lo que implica esta enfermedad en una comunidad, y como lo decía Eric Martínez, el 80% de esto depende de la comunidad. El 20% somos nosotros, el equipo de salud, que tiene que estar preparado, que tiene que tener, como hablamos, la organización, saber camas, cuánto voy a tener, la unidad de dengue, todo eso. Pero el 80% es parte de la comunidad, es parte de nosotros que somos ciudadanos de eso, sino que aparte también formamos un equipo de salud. Así que bueno, y era eso y estamos atentos a las preguntas. Claro. Yo quería hacerle esta pregunta tomando algo que dejamos hace rato, que decía que la prevalencia o la persistencia, por ejemplo, del dengue, se trataba de los pacientes que son asintomáticos. Si nosotros nos llegáramos a encontrar por alguna casualidad, digamos, en un paciente asintomático, por supuesto por su serología, es decir, ¿qué nos quedaría para hacer si tenemos el conocimiento de un paciente asintomático, como para dar qué recomendación, qué expectativa sobre ese tipo de paciente, digamos? El escenario que plantea, doctor, es un paciente asintomático que sabe o que ha sido infectado, que tiene anticuerpos y lo sabe. Sí. Sí, generalmente va a ser, si le hicimos la serología, y nos ha pasado en COVID-19, pacientes que hacíamos serología y nunca tuvieron ni un síntoma siquiera. Entonces, en ese caso, la recomendación obviamente sigue siendo la misma para el que tuvo o para el que no tuvo. Porque aquí hay una cuestión, básicamente, de que en el caso de dengue, que pregunta usted específicamente, una segunda infección podría llegar a desencadenar un cuadro potencialmente grave, ¿sí? Sobre todo si hay un serotipo distinto circulante. ¿Sí? Bueno, siga participando, tranquilo. Acá lo fundamental es lo que dice el doctor Gustavo. ¿Es su primera vez que tiene, es la primera vez que tiene dengue o ya sabía que tenía dengue antes? Ahora, ese asintomático va a andar circulando por ahí, lo van a picar los mosquitos se van a infectar si es que está ese paciente infectado o es virémico, porque seguramente lo es si es que estamos en periodo epidémico, ¿no? Ahora, el otro problema es que el que se infecte de un asintomático sí puede hacer un dengue grave. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay un trabajo muy interesante que se hizo en Camboya. Cuando se detectaban pacientes en una familia con dengue, se les sacaba sangre a todos los integrantes de la familia. Y se encontró que por lo menos el 60-70% de los convivientes eran positivos. Y se hacía picar, ¿no es cierto? Se hizo picar a muchos de esos pacientes, a muchas personas voluntarias con mosquitos de esa vivienda y se infectaron. Y se observó que los pacientes asintomáticos transmitían e infectaban a los mosquitos más fácilmente que los sintomáticos. Entonces,
esto nos cambia radicalmente el concepto de lo que es una denuncia epidemiológica, porque nosotros estamos denunciando el caso que llega a la consulta, el sintomático, pero no estamos notificando el 80% de los casos que son asintomáticos y sostienen la epidemia. Por otro lado, ¿cómo notificamos los casos? Por domicilio. No necesariamente los casos se infectan en el domicilio porque los casos se mueven. Se pueden infectar afuera o en cualquier otro lado, pero por convención los notificamos por domicilio. Y en el caso de un asintomático no hay que hacer nada, ¿no es cierto? Hay que vigilar la aparición de otros alrededor, ¿no? Nada más. Poco, claro. Marcelo, te hago una pregunta con respecto al control de la Aedes. ¿Ustedes han fumigado? ¿Qué experiencia tenés con la fumigación? Y nosotros muy poco se fumiga, ¿viste? Porque está solamente casos positivos, ¿no? Pero de fumigación aérea no está indicado, o sea, no es la última herramienta para control de Aedes, la fumigación, lo que hemos tenido, la última. Sí. Sí, bueno, dijimos que para el manejo del dolor, en la etapa aguda de la infección por chikungunya, solo paracetamol, luego para la etapa subaguda y crónica, los otros AINES. La experiencia en recién nacidos con relación al síndrome meningio, sí los hay. Les recomiendo a la colega que vea las publicaciones de la doctora Lovera de Paraguay, que ella tiene varios casos reportados de meningoencefalitis por virus chikungunya, que es lo que último se ha publicado. Sí. Wolbachia no tenemos nada de Wolbachia. Muchísima plata. Yo quedé enamorado de Wolbachia con Gustavo, queríamos traer Wolbachia Claro. y sembrar en 10 todos millones lados. de dólares tenemos. No, eran las bacterias que impedían el crecimiento de los Aedes aegypti. Claro. Bueno, no sé si... Creo que nada más queda, ¿no, chicos? Bueno, en el nombre de, Marcelo, no sé qué. Yo, bueno, acá tengo. Bueno, de ya, muchísimas gracias a los que se han quedado. Obviamente que la idea, como siempre uno dice, es compartir conocimiento y experiencia, ¿no? Lo que uno les trae, va a quedar toda la presentación acá. Y para mí un gusto que haya venido el doctor Ripoll, hace años que no lo veía, y también un gran mentor y sobre todo para los que lo hemos visto en su experiencia y en lo que publica, un muy buen referente acá en el NOA. Así que ya muchísimas gracias y un gusto y estaremos para la próxima. Yo también, muchísimas gracias por estar. Así que bueno, vamos a hacer, y esto va a quedar grabado, como les dije. Y bueno, todas las dudas que tengan las pueden dejar acá en el consejo. Y bueno, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Bueno, aprovechado.